Hola, ¿cómo están? Durante el fin de semana hicimos una pequeña encuesta para saber qué tanto saben ustedes de la situación financiera del mundo y de Argentina en particular. Así que queremos agradecer a todos los que participaron en esta encuesta, que básicamente consistió en tres preguntas. La primera pregunta era si la Argentina era un país acreedor o deudor del mundo. La segunda era quién era el mayor acreedor del mundo. Y la tercera pregunta fue quién era el mayor deudor del mundo. Bueno, en la primera pregunta, el 95% contestó que la Argentina es deudora del mundo. Y esta es una respuesta equivocada, obviamente que tiene un importante fundamento que tiene que ver con el historial de la Argentina en materia de default. Pero en realidad la Argentina es un país acreedor del mundo y de hecho es uno de los principales acreedores a nivel internacional. ¿Por qué decimos esto? Porque si vemos la posición de inversión internacional, que junto con la balanza de pagos nos brinda información respecto de la relación que tiene un país con respecto al resto del mundo, vamos a observar en los datos del INDEC que la Argentina hoy es un país acreedor del mundo por 121.656 millones de dólares. ¿Qué nos está mostrando esta posición de inversión internacional? La diferencia entre los activos externos de los argentinos, dígase la compra de bonos, acciones en el exterior por parte de todos los sectores de la economía, gobiernos, familias, empresas, menos los pasivos financieros de los argentinos, que serían todas las deudas externas que tienen todos los sectores económicos, más las compras de acciones que hacen residentes del exterior. Eso nos estaría dando este resultado de 121.656 millones. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la Argentina en realidad está exportando capitales en lugar de importarlos. Y acá un comentario importante que hace el profe José María Fanelli, que es un importante académico de la Universidad de Buenos Aires, que ha sido profesor de muchos economistas, y en un documento del 2017 él destacaba que la Argentina, siendo un país de ingresos medios, que ya no sabemos con esta pérdida de poder adquisitivo si está así, que está tratando de desarrollarse, debería ser un país importador de capitales. ¿Por qué? Porque para crecer económicamente la Argentina necesita profundizar su capital en todos los sectores productivos. Bueno, básicamente esto no es así, Argentina no es un importador de capitales, es un exportador de capitales, con lo cual acá el problema ya empieza a ser de otra índole, ¿no? Bueno, si miramos un poquito más en detalle los datos del INDEC, vamos a ver que los activos financieros a septiembre de 2020 eran de 395.539 millones de dólares y los pasivos financieros de 273.883 millones de dólares, ¿no? La diferencia entre ambos nos da la posición de inversión internacional, que les decía da una posición acreedora. Bueno, ¿dónde están ubicados los activos financieros? Bueno, básicamente los activos financieros están puestos en forma muy líquida en monedas y depósitos. La mayor parte de todos los activos financieros está en manos de las empresas y familias, ¿no? Esto también es una cuestión importante en Argentina. Y si se fijan, están puestos de una manera muy líquida. Representan el 58,5% de todos los activos financieros, las monedas y los depósitos. Y luego, en segundo lugar, siguen las reservas del Banco Central, que representan el 10,5% de todos los activos financieros. La mayor parte de las reservas del BCR están constituidas en el BIS, ¿no? Que es el Banco Central de los bancos centrales, y luego tenemos en menor medida 10,2, tenemos inversiones en acciones de empresas del exterior, ¿no? Bueno, yo para los que quieran ver más en detalle les voy a dejar la filmina debajo del video. Luego si miramos los pasivos financieros, vamos a ver que los pasivos financieros, la mayor parte está puesta son préstamos que nos han dado, principalmente al gobierno y a las empresas. Los préstamos representan el 42,2% de los pasivos financieros. Luego siguen las acciones. Estos serían las acciones que compran residentes del exterior de empresas argentinas. Bueno, estas representan casi el 20% de esos pasivos financieros. Luego siguen los títulos de deuda, acá la mayor parte son las del gobierno nacional, luego a menor medida son las provincias, y luego siguen los instrumentos de deuda de las empresas, ¿no? Bueno, ¿qué sería importante? Bueno, para nosotros, bueno, Argentina es un país que está necesitando financiamiento, entonces si tendría que buscar financiamiento, debería hacer una ronda por los países donde le está sobrando el dinero y lo envían al exterior. Bueno, si miramos los datos del Fondo Monetario Internacional, el mayor acreedor al segundo trimestre de 2020 era Japón,
donde fíjense que tenía casi 3,5 millones de activos externos, ¿no? La posición de inversión internacional está brindando 3,5 millones. Luego sigue Alemania, China, Noruega, ¿no? Y en el puesto 16 encontramos la Argentina. Bueno, fíjense que Argentina es muy distinto al resto de los países en materia de capacidad productiva y generación de valor. Y acá lo importante es entender que a partir de esta posición acreedora hay particularidades distintas para los distintos países. Por ejemplo, en Japón muchas veces el gobierno japonés pide a la familia de las empresas que no inviertan en acciones de títulos japoneses, porque esto podría hacer recalentar la economía. Y les piden que inviertan en países, en otros países. En el caso de China, la inversión financiera empezó a ser una parte de una cuestión estratégica geopolítica. Ya China entiende que las guerras no son las convencionales, tampoco la guerra de divisas, entonces lo que hace es invertir en distintos países, pero con una visión geopolítica de la inversión. También ha empezado a desarrollar créditos a diversos países para que el yen empiece a competir con el dólar, ¿no? Entonces de a poquito van estableciendo líneas de créditos a distintos países. Bueno, básicamente hay que entender esto, ¿no? La diferencia de todos estos países con respecto a la Argentina, que en realidad está exportando capitales porque los propios argentinos no creen en Argentina, no porque tengan un sobrante de valor y no traten de recalentar la economía o alguna otra cuestión particular, ¿no? Si miramos los pasivos financieros, básicamente vamos a ver, disculpen, los deudores, vamos a ver que los mayores deudores a nivel mundial es Estados Unidos con 13 billones de dólares, ¿no? Luego le sigue España, Irlanda, Reino Unido. Si se fijan en el puesto 8 vamos a encontrar a nuestro país vecino Brasil, ¿no? Todos estos países obviamente tienen un ranking crediticio muy distinto al de la Argentina. Estos países son mucho más confiables. También tienen todo un entramado productivo, obviamente, con políticas de Estado mucho más arraigadas, mucho más creíbles que lo que está pasando también en Argentina. Entonces, estas son cuestiones importantes a tener en cuenta, ¿no? Primero, la cuestión de Argentina, pensamos siempre que Argentina es un país deudor del mundo y en realidad nos damos cuenta de que no, Argentina es acreedor del mundo y el segundo problema que tiene es que no logra que toda esa exportación de capital, todo ese ahorro doméstico que está enviando al exterior, contenerlo en el país. Bueno, básicamente porque no hay políticas de Estado, no hay un modelo como tal, no hay un modelo de crecimiento y desarrollo hacia adelante, y a pesar de que tiene una dotación de factores naturales importante, no logra crear un modelo de desarrollo propio, ¿no? Esto es lo que está faltando a la Argentina. Así que básicamente lo que quería en el día de hoy era sacarles este velo que pone la deuda pública argentina, obviamente por más de 100 años de historia de default, pero que bueno, que empecemos a mirar el problema un poquito más con una mayor amplitud. Durante la semana vamos a empezar con un ciclo de entrevistas a distintos amigos que van más en este sentido, ¿no? En tratar de dónde deberíamos canalizar o poner el esfuerzo para tratar de que Argentina empiece a tener un modelo que sea de alguna manera compartido por todos y logramos revertir esta situación de una posición acreedora a que esa posición se vaya achicando y logremos conseguir recursos para tener, ¿no?, todo un entramado productivo mucho más fuerte. Bueno, los dejo y en la semana nos estamos viendo. Hasta luego.